Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Hoy venimos a hablar del cine español, pero del que nunca existió. Repartos que se anunciaron, soñados, pero que se frustraron, de actrices que decidieron dejar los focos, de todas también aquellas películas que se hicieron, pero que hemos olvidado por completo. Hablaremos de folclore, hablaremos de cultura pop y lo haremos con la gran Valeria Vegas y la gran Zaida Carmona. Mi perdición. Un podcast de Filmin y Radio Primavera Sound, con Álvaro Augusto y Elodie Mellado. Buenas y bienvenidos a Mi Perdición, las películas que nos perdimos. Si en anteriores episodios, me gusta mucho comenzar así, como si esto fuese una serie, hemos hablado de Orson Welles o de Harmony Corinne, hoy venimos a centrarnos en cineastas, en actores, en actrices españoles, porque en el fondo Buñuel no tiene nada que envidiar a Welles o Ion de Sosa a Harmony Corinne. Y hablamos de esto con dos invitadas que lo saben todo sobre el cine, sobre la cultura pop y sobre el folclore de este país. La primera es escritora, periodista, guionista, directora, y a todo este perfil polifacético yo le añadiría una etiqueta más, que es la de arqueóloga, porque gracias a ella se ha vuelto a hablar de figuras como La Veneno, Sara Montiel o Nadiuska. De algunas de ellas vamos a hablar hoy. Muchos se habrán adivinado ahora mismo su nombre, es la gran Valeria Vegas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, una presentación así de verdad. O sea, que quiten lo que hay en Wikipedia y pongan esto. No mereces menos. Y a su lado tenemos una persona que, aunque vosotros no lo sabéis, siempre está presente en este podcast, solo que está detrás de los micros. Es la persona, de hecho, que lo hace posible. Forma parte del equipo de marketing de Filmin y, entre medias, eso no fuera suficiente, escribe y dirige películas. Podéis comprobarlo viendo su exitoso debut, La amiga de mi amiga. Y ahora va por la segunda. Zaida Carmona. Muchísimas gracias. A ver si llega a ser películas en plural y no películas en singular. Pero muchísimas gracias. Y luego ya dos, tres, claro. Sí. Claro. Yo tengo que añadir que yo he venido aquí por fan también, porque no me quería perder esta conversación dentro, que no quería estar fuera, quería estar aquí, al lado de Valeria, al lado de vosotros. En el tomate. A escucharos hablar. Es que, vamos, que quede claro que estamos hoy todos como muy ilusionados. Sí. Oye, de verdad, pero qué irresponsabilidad de o sea, venga, pop a tope, o sea, pop a tope. Pop, por favor, voy a rescatar esa frase que decían en una película, siempre a reivindicar, que es La maldita primavera de Mar Ferrer, que es el pop hará que tu vida sea mucho más divertida. Y es totalmente verdad. Y me queda presentar a la cuarta persona, a la tercera que me acompaña, que, ¿cómo lo podría decir? Creo que es la mejor persona que conozco, pero eso sí, no sé si es muy folclórica. Elodie Mellado. Sí, quizá yo aquí estoy más fuera de mi elemento, pero me he venido a divertir y también... ¿Tú no veías cine de barrio con la familia? Cuando... No tanto, la verdad. O sea, sí Ella que se fue a Garci directamente. Claro. A días de cine. Sí, es cierto que quizás no, pero bueno, sí que todo el cine español me encanta, creo que es un cine que tengo que descubrir, con lo cual eso es en plan también maravilloso, porque todo el cine que no has visto es que significa que vas a tener la oportunidad de descubrirlo, así que yo a este podcast también he venido con muchas ganas de aprender. Y yo, ahora que lo he mencionado, voy a reivindicar la educación sentimental que nos dio cine de barrio. Fuera bromas, o sea, yo recuerdo todos los sábados con mi abuela viendo ese programa sentados en el sofá. Totalmente, yo igual, fíjate, yo tengo momentos, incluso me vienen como flashazos de mi madre diciendo: ¡ay, mira! Que van a juntar a Pili y Mili. Por lo visto, yo no me acuerdo, me llevaban como mucho tiempo sin verse. Y entonces, claro, mi madre había crecido viendo las películas de Pili y Mili. Y entonces, para ella, que de repente Mili viviera en México, Pili en España, y del programa se encargaba de juntarlas por una no había videollamadas en ese momento, pero una conexión de aquella. En ese momento me acuerdo, debía ser como el año 96, una cosa así, mi madre en casa, en plan de viéndolo ella porque quería verlo. Y yo lo consumía indirectamente y luego, fíjate, Que era el año que aún lo llevaba el programa Carmen José Manuel. Parada. Luego fue Carmen Sevilla, luego Concha Velasco y luego Alaska. Claro, Tuvo un recorrido... Fíjate, cuando yo el año pasado estuve en Masterchef, esto lo cuento, no es un dato importante, un día me peleé con Parada y entonces volví y dije, yo no me puedo pelear con la persona que presentaba cine de barrio, me puedo pelear con Ana Obregón, pero no me puedo pelear con alguien que me ha alimentado cinematográficamente. ¿Te gustaría presentar cine de barrio? Me encantaría, es que me encantaría. Sí, de repente es que tendrías que haber presentado ya cine de barrio. Me encantaría. Ya, yo desde aquí me postulo, quiero decirte además, me postulo muy barata, que es una cosa que no me suele gustar hacer, pero... Falta decir, No, mentira, me postulo
muy cara, no, si ya están las cosas mal. Pero quiero decir, es algo que cuando yo empecé a colaborar en cine de barrio, que fue cuando la última época de Alaska, yo no recuerdo haber ido más feliz a un trabajo. Es que no lo recuerdo, porque era como de, la semana siguiente viene El Galiné, o no sé quién, o el especial de Carmen Sevilla que había fallecido. Y era como un gusto increíble en ese momento cuando lo presentaba Alaska. Además, ella es súper cinéfila. Claro. Y lo disfrutaba de verdad, o sea, es decir, el programa duraba mogollón, luego se quedaba en 10 minutos, ¿no? Con el corte de por medio, pero es que lo gozo muchísimo porque me parece además que es antropología pura y dura, es decir, te da para decir, ostras, es que fíjate en cuánto hemos cambiado, para bien, generalmente, obviamente. Sí, yo es que de hecho soy un poco traicionera porque sí que habláis de cine de barrio y me encanta, pero yo es cierto que he visto el cine de barrio de Alaska, porque sí que tenía que es muy feo, ¿no? Pero abriéndome este rechazo, ¿no? A ese folclore, no al folclore español, pero a esa tradición, a todo lo que ha conllevado, ¿no? El cine de barrio, y claro, y cuando lo cogí a Alaska es como, ¡ay! Entonces creo que fue muy guay los programas que hicisteis porque realmente es como volver a traer lo popular y no sé, como volverla a traer desde mucho cariño, desde mucha cinefilia y hacer que a personas que igual nos teníamos esa barrera, de repente decir, pero si esto es que me encanta. Es que claro, y te diviertes y te ríes, es decir, yo creo que además, a mí generalmente en las películas de cine de barrio no me gusta por la película en sí, no es tanto el argumento, a veces no es el director, es el reparto. O sea, me parece que son unos actores tan brutales, da igual que sea López Vázquez, Pepe Sacristán, Gracita Morales, Florinda Chico, da igual que sea Marisol. O sea, me parecen como unas bestias en potencia, que encima no tenían un método sobre la mesa, pero te resuelven y te dicen buenos días y te mueres de risa, pero eso solo ha dicho buenos días. ¿Cómo puede ser que me parezca tan gracioso buenos días? Bueno, pues es ese don de los cómicos nuestros. A mí eso me pasa con Pepe Isbert. Bueno, o sea, es que Pepe claro, Isbert es maravilloso. abrir la boca y me estoy partiendo de risa. Y cuando tú lo analizas, dice una frase muy normal. Mira, el otro día entrevisté semanas atrás, a los meses, a Marta Fernández Muro. Ay, que soy Le acababan de dar el Foro de Honor en ese momento, maravillosa. Merecido también. Merecidísimo. Bravo, porque dices, o sea, una señora que lleva currando más de 4 décadas, que ha trabajado con Mario Camus, con Almodóvar, con Berlanga, con Garci, con Alex de la Iglesia, con Zulueta. Por favor, esta señora merece premios todos los años. Bueno, y Marta me decía, hay actores dramáticos que no saben resolver escenas cómicas. En cambio, los cómicos, una vez tú sabes decir una frase que es trepidante y que no hay por dónde cogerla, todo lo otro te parece fácil. Y es verdad. Dices, es que es la gracia de saber meter la pausa, pues que es una cosa, dices, ¿por qué Pepe Isbert o López Vázquez son graciosos diciendo, pase usted por ahí? No sé, dices, si ha dicho pase usted por ahí, pero lo hace muy gracioso. Mira, precisamente en la peli que ha salido ahora de Paco León, a Ida y Vuelta, hay un momento donde precisamente se aborda este tema, ¿no? Que es la actriz que va a hacer de Aida en Inteligencia Artificial, que es una persona que no tiene ningún tipo de vis cómica, llega a Carmen Machi y le dice, la comedia es una cuestión de ritmo, pam, 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 ¿sabes? Y hace la frase Carmen Machi y de repente es que te partes de risa graciosísima, y es lo que tú dices, es en plan una frase que es absolutamente exacto. Normalísima. Y es verdad que puede ser que haya no sé si una carencia o un cambio de escuela en cuanto a lo del tema de la comicidad. Perdona, Álvaro. Y iba a decir que yo recuerdo a muchos actores cómicos haciendo grandes trabajos dramáticos. Pongo a Jack Lemmon, que a mí me encanta, haciendo Desaparecido, por ejemplo, de Costa Gabra, que es como muy trágica la historia, pero al revés, recuerdo muy pocos. Sí, cierto. Es que no se suele dar, quiero decirte. Creo que el dramático... Es que además aquí caemos en este error que no es nuestro, no es también de mucha gente. Es decir, es como una cosa más de la crítica y de los premios, donde parece que el culmen es el drama. Y cuando haces drama, ya entonces, qué bueno es Alfredo Landa porque ha hecho Los Santos Inocentes, o de pronto Pajares hacia y Carmela, y entonces parece como que está bendecido por... Se le respeta, ¿no? Claro. Y dices, y no, para mí el drama no me parece una cuestión de redención, pero parece que el que ya empieza en drama o es muy bueno en el drama, como que ya se queda ahí y es una cosa intocable, ¿no? Y a la vez el actor de comedia parece que está buscando demostrar esa vis como dramática o trágica. Para que se lo tomen en serio. Para que se ¿no? lo tomen en serio, que es lo peor que te puede pasar en la vida, que te tomen en serio. Lo mejor es que no te tomen en serio, claro. Totalmente. Y ahora sí, porque estamos avanzando muchas cosas, pero siempre comenzamos este programa con una pregunta inicial,
que es Elo, ¿qué nos traes hoy? Bueno, es que creo que va muy bien en torno a lo que estábamos hablando Totalmente. ya, porque lo que yo traía hoy es Berlanga y precisamente el gran maestro de la comedia española y que reunió a todos estos grandes actores que ahora conocemos y que luego pues, nos hicieron reír durante todos esos años, ¿no? Y bueno, principalmente de la trilogía nacional que hizo junto con Azcona, que es una de sus trilogías más reconocidas y sus películas más reconocidas, y que poco se sabe que esta trilogía pudo haber tenido una continuación, una cuarta película que se llamaba Viva Rusia, que finalmente no llegó a materializarse, principalmente porque Luis Escobar falleció, en este caso, que fue como el gran articulador de todas estas películas, Era como el Marqués, el claro. Marqués de Legueniche, que además es que también otra persona que tenía una vis cómica fantástica Increíble. sin ser actor, Sin ser precisamente. actor. Os abro un paréntesis. Sí. Por favor. Ir a compraros de segunda mano las memorias de Luis Escobar. Me las han recomendado mucho. Son increíbles. Es como un diario todo el rato. Mire la marquesa, él era marqués de Claro, verdad, sí, era- sí. entonces todo el rato es como que te va contando, dices, pero qué vida más fascinante. Me han propuesto hacer un anuncio, no me acuerdo, de unos batidos. No sé si lo aceptaré. Día 2. Lo he aceptado. Pagan bastante bien y la verdad me viene muy bien para pagar al mayordomo y a la doncella. Porque a veces como un marqués que se le cae todo un poco a trozos, ¿sabes? Y tiene un loro que tiene 100 años y no sé qué, y sus ahijados. Ay, es increíble, no sabéis lo que es. Claro, es un poco como el propio Marqués de Eso la te iba a decir, película. es un poco, patrimonio nacional que tiene uno de los grandes finales, yo creo, de la historia del cine en general, que es cuando ellos casi se convierten en una especie como de museo para los otros. Es Está- divertidísimo es esa divertidísima. parte. Es Cuando con increíble. los japoneses que les va Sí. haciendo pasar para ver el edificio Sí. y les va cobrando. Sí. Es que, claro, este señor es muy fuerte que incluso la propia aristocracia española de la época, ya así como la rancia franquista, Sí. le rechazó. Claro. Porque estaba haciendo como un mono de feria de toda su clase. Eso cuenta él, que sentó muy mal la película, ¿sabes? Porque es en plan de, tú eras de los nuestros y te estás riendo de nosotros, Claro. ¿no? Y luego hay otro momento que dice, Luis Berlanga me ha dado el siguiente guión de otra cosa. ¿Qué papeles me da? Es un poco fuerte. O en la película, no me acuerdo, Los hombres G me ha ofrecido un profesor, pero un profesor mariquita. ¿Cómo me dan a mí este papel? No sé cuántos. Leer las memorias, ya, ya termino. Las Sí, vamos a Elo. leer. No, pero es que Luis Escobar es fascinante y bueno, pues desafortunadamente falleció mientras estaban haciendo el guión. Cuando fallece tienen que cambiar absolutamente toda la estructura de la película porque estaba muy entroncada con él y pasa a ser lo que ocurre cuando el Marqués de Legueniche fallece Sí. y entonces el personaje de José Luis López Vázquez coge el testigo y de hecho vuelven un poco a hacer como una especie de revival de la primera película, que es que van allí a la finca y también intentan convencer a la monarquía rusa para que les haga marqueses, porque como recordáis el personaje que está protagonizado por... Ay, ahora se me irá el nombre. ¿El hijo? No, el empresario catalán. Saza Tornil. Eso es. Quiere también tener un título nobiliario, ¿no? Entonces toda la película va un poco de eso. Y bueno, todo el guión está público porque se publicó en el centenario de Berlanga, de su nacimiento. Él, Maravilla. cuando vio que no se podía hacer, pues porque cuando intentaron levantarlo con ese nuevo argumento, siempre era como, ay, no, ahora este actor no puede, ay, no, ahora tal. Y entonces ya, entre una cosa y otra, no se acabó de hacer y Berlanga decidió guardarlo, se recuperó para el centenario. Berlanga diría, hacer puñetas, ¿sabes? Sí. Hacer puñetas. Además hay una cosa como un poco triste también en todo esto y es que parece ser que este fue uno de los últimos guiones en los que Berlanga y Azcona quisieron colaborar porque ya su relación estaba muy deteriorada. Ajá. O sea, llegó como ya en los últimos años y es como que ya no se lo pasaban tan bien haciendo guiones juntos y quizá también un poco por eso se quedó un poco más arrinconado. me parece También hay una bastante- cosa divertida que por lo que no se hiciera, no simplemente por el tema de los actores, y es que fue 2 veces denegado por el ICA. Ah, mira, pues ya tenemos Ahí algo en hay una común. respuesta. Berlanga y yo. Pues ya está. Bueno, tú solo una de Yo solo momento. una por ahora, Berlanga fueron 2. Se dice que se confió mucho en eso, pues, bueno, pues con una peli de Berlanga van a decir que sí, fuerte, pero que parece parece muy ser fuerte que que a lo nivel estaba- de números y de producción y de todo no estaba como todo tan bien afinado y que por eso no Fíjate. se lo concedieron. Decirle no a Berlanga, ¿quién se atrevió a eso? O Dos sea, veces. Y entonces, claro, le rechazan la peli y él decide al final no hacer. Y creo- Ya y no creo- se hace. Claro, creo que de hecho es la mala relación, la ruptura con Azcona hace que Azcona se vaya a trabajar con Fernando Trueba para Belle Pop, Eso es, sí, justo en esa que época. acaba ganando el Oscar. Sí, es justo en esa época. Y nada, simplemente pues eso, lo manda a Fepuñeta, lo mete en un cajón y para el centenario lo recuperan y ahora todo aquel que quiera leerlo está editado en España, además con un prólogo y un epílogo que es muy buen acompañamiento y la verdad es que es muy guay leerlo porque si tienes a todos esos personajes en la cabeza es imposible no escuchar los diálogos con Chus Lampreave en la cabeza, con José Luis López Vázquez, o sea, es que es maravilloso.
Y eso también Amparo es Soler Leal. Es que primero todos... estaba tuerta en la primera de una temporada, ¿no? Y luego se había recuperado. Sí. Y luego aparece en esta película. O sea, es como el guión es un revival del como todo lo primero. Una pregunta, Elo. ¿Él dijo que se abrieran después en su centenario o no? Esto se hizo esto se hizo, o sea, como que Él estaba lo ya propuso. previsto Última que se voluntad. abriera cuando fuera su centenario. Entonces es cuando se editó. Y bueno, yo sobre una cuestión que nos volaba en la cabeza cuando estábamos preparando el podcast es, ¿se podría hacer esto ahora? En plan, ¿se podría recuperar este guión? Ya. Y a mí es que me parece que es un guión y unos personajes que están tan atados a lo que hablábamos, ¿no? De los actores, Sí. de esa vis A un cómica. tipo de actor, ¿no? Exacto, y está ya tan escrito como de esa manera que yo creo que ahora mismo sería como imposible traerlo a la vida. Sobre todo pensar, ¿quién sería, no? ¿Quién Claro. crees que sería la directora o el director que podría hacer esto? Claro, y que sean capaces de hacer un plano secuencia, que es que los planos secuencia de Berlanga son piezas de arte. Son piezas de arte, porque además son absolutamente caóticos, pero están Caóticos. coreografiados de Como una en todo. manera... Vuelvo a cuando entrevisté a Marta Fernández Muro, que ella trabajó con Berlanga en Todos a la cárcel, que es la película que gana el Goya Mejor Película. Yo creo que un poco, por sabiendo ya de que a lo mejor Berlanga no le quedaban muchas películas por hacer, y la Academia ahí tuvo ese detalle, que a veces la Academia no suele tener detalles, y ese día dijeron, vamos a este señor a aportarnos como toca. Y entonces Marta Fernández Muro me dijo, dice, era un día entero de ensayar el plano secuencia. O sea, como si fuera teatro. Claro. En plan de, Claro, pero es tú que te hay giras, el otro sale, va a pasar la cámara por encima, te agachas, entras. O sea, increíble. Claro, cuando lo ves en la película, te pasa en 10 segundos, pero han salido mogollón de personajes, han dicho algo, que hay una cabra, yo qué Sí, sé. sí, O sea, no, es es una alucinante los planos secuencia de Berlanga. Y hoy en día eso ya no lo vemos. De hecho, yo recuerdo una entrevista con Berlanga que le preguntaron por qué él hacía tantos planos secuencia y él, con ese humor que le caracterizaba, dijo algo así como, bueno, porque se trabaja menos, ¿no? Es más rápido hacerlo. Pero en realidad es mentira, Es porque mentira. eso conlleva una preparación y Increíble. un número de ensayos que es enorme. O sea, Exacto. trabajas exactamente igual o más. Por tanto, evidentemente es porque le gustaba. Pero me encanta esa especie Sí. como de... Que siempre tenía Berlanga casi como de hacerse de menos un poco. Sí, lo decía Woody Allen de sus planos secuencia, que lo hacía porque él se quería ir a su casa a escuchar jazz. Entonces se pasa de fragmentar planos. Pero luego Berlanga tenía una cosa súper de psicópata, que por lo visto hacía muchas tomas, ¿no? Cuando le daba por algo, decía, a ver, repetimos, y a veces eran cosas súper complicadas de simplemente tal. Le contaban que era una de Alfredo Landa subiendo una montaña en la vaquilla, que la hicieron 20 veces. Y al final dice, vale, pues mandamos la 1 y ya está la 1. Y el otro como, hemos hecho 20 veces y era la 1. O sea, eres un psicópata, ¿sabes? O quizá era como para ponerles A en positivar ese... solo una de las 20 que has hecho y además es la primera, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, la biografía que se publica poco antes de la muerte de Berlanga, que se la escribe su amigo Jess Franco, Sí. se titula Bienvenida Mr. Cagada, porque él cada vez que terminaba de rodar una secuencia, su expresión era ¡qué cagada! Esto es una cagada. No le había gustado. O sea, Esto es fuese una lo que fuese, cagada. eso es una cagada. Y de ahí lo de Bienvenido Mr. Cagada. Qué bueno. Mira, otro Buenísimo. libro que me tengo que apuntar para leer. Sí. Pero si estuviese en venta los derechos de este guión y tuviese que hacerlo algún director o directora española, yo la verdad estaba pensando en Alex de la Iglesia, no sé por qué, Mira. por esa especie como de navegar muy bien dentro del caos. Sí, sí, y porque Alex de la Iglesia valora mucho a esos actores de antaño. Es decir, aunque él sabe muy bien trabajar con los actores de hoy, porque es lo que hay, y los sabe adaptar, pero notas perfectamente ese mismo que había hace una Terele Pávez o cuando... Totalmente. O sea, no me salen ahora otros ejemplos, pero quiero decirte, sabe perfectamente esa escuela del actor donde lo más surrealista se convierte en verdad. Mira, pues yo estaba pensando en otro, como irme a otro lugar muy, muy distinto. Pero por el tema de ese costumbrismo, sería un Chema García Ibarra de repente. Me haría Mira. como muchísima gracia. esos Pero dos sería algo valencianos, muy además. Sí, claro, también. la cosa valenciana. Sí. Sería una cosa muy, muy, muy diferente. Pero no sé, me hace gracia imaginarlo. Estaba pensándolo ahora mientras Yo me lo hablabais. imagino que tendría que ser algo, mira, volviendo a lo que ha hecho Paco León con Aida, algo como meta, ¿sabes? Que no fuera incluso Ya. adaptar el guión tal cual, sino que fuera adaptar cómo sería adaptar un guión guión de de- Berlanga, Ya. Además sobre una saga tan popular mítica. y tan mítica y tan en la cabeza, ¿no? Y como de qué actores podrían hacer de esos actores y que fuera un poco de un juego de muñecas, ¿no? Y te voy a Así decir una de... cosa, después del díptico que tiene sobre su madre, sobre Carmina, Paco León, adaptando a Berlanga, tampoco me parecería mal. Mira, Tiene algo así no, como muy castizo, sí, total. que Total. Y también creo que tiene esta no vis cómica, sino este ritmo cómico, ¿no? Sí, Incluso también para sí. montar, porque mira, ahora que habláis de lo de los planos secuencia, la peli también montan algunos porque es que lo de los planos secuencia realmente pueden ser muy divertidos porque Sí. te llevan a ese caos que Hombre. tiene la
comedia. Y te meten dentro, ¿no? Sí. Por un momento te crees que estás dentro, porque como no vas viendo todos estos Claro. cortes tan brutos, dices, ostras, pues parece que estoy aquí como en plan Boyer. Sí, totalmente. ¿Podemos leer algo del guión? ¿Quieres Porque me que hace- nos hemos cogido un por fragmento, favor. pero yo no sé cómo lo vamos a hacer, de José Luis López Vázquez y Porque yo de, tengo que ser José y de Luis López Chus Vázquez, Lampreave? imagínate, yo que tengo Podemos por favor, intercambiar los traigamos a papeles Chus también. Gozarlo, gozarlo. Tengo nulas dotes interpretativas y más con este hombre que tenía una voz como muy particular, o sea, no... Valeria, por favor, ¿quieres ayudarnos? Gozarlo. Yo solo puedo decir, olvidaos de Chus y de López Vázquez, pensaos, o sea, que sois los hijos de Chus y de López Vázquez y hacerlo a vuestra manera. Una clase de interpretación. Si algún día lo hace Paco Leonales de la Iglesia o quien sea, está claro que a ti y a mí no nos van a apoyar. También te lo digo segurísimo. no Por lo pasa tanto, nada. libertad absoluta. Venga, ¿sabes? va, Quiero pa'lante. decir, claro. Comienzo yo. Viti, deberías tener más respeto con unos invitados tan distinguidos. Unos farsantes se la colaron a su padre, que era un bendito el pobre. Pero no lo suficiente como para dejarte a ti como heredera y mandamasa. Ah, no, ahora han cambiado las leyes. Estamos en una democracia de progreso. Y las que hemos sido compañeras y limpiado las babas del difunto tenemos derecho a sus bienes. Compañera, tú, la mujer de un criado, Es que usted no se entera. Me divorcié de ese mastuerzo cuando se lió con una limpiabotas topless. ese segundo. De todas maneras, es una locura. Marquesa, tú, aquí marqueses seremos siempre los mismos. Pues a mí me ha dicho Cerrillo que si hay carta autógrafo de su padre, Cerrillo, no me hables a mí de Cerrillo. se las tendrá que ver con el defensor del pueblo. Listo. Es que bravo. Es que bravo. Ya. Qué bueno. Era en Patrimonio, ¿no? Donde estaba la limpiabotas. Que era una actriz del Destape llamada Mabel Escaño, que luego fue dobladora. Y creo que era Luis Ciges, ¿no? El criado. Sí, Sí, era, sí, sí. era segundo. Sí. Que luego en esta peli se medio asume que es un hijo bastardo del marqués de Legueniche. Sí, o sea, qué se deja bueno. ahí como caer. Bueno, después de haber insultado la memoria de José Luis López Vázquez, No. habiendo hecho una Chus Lampreave. interpretación pésima de lo que podría haber hecho él, a mí sí que me gustaría, porque hay una cosa que sé, Valeria, que tú sabes mucho, que es de repartos anunciados Ay, sí. que nunca se llegaron a materializar. Pero desde la pura rabia, desde esta cosa de decir, no, ¿Por qué si no no he se va a visto hacer, no me lo esto? anuncies. Claro, aunque luego al final es un reparto excelente y demás. Y entonces es una cosa que se me ha quedado siempre desde, pues como si fuera una espinita, ya ves tú. Mirad, hay cosas muy curiosas, por ejemplo, que muchas veces era simplemente una nota, pues que se anunciaba el rodaje de algo y te decían el reparto tal, tal y tal. Y eso podía salir en un dominical, en el Fotogramas o en el 10 minutos. Por ejemplo, en La niña de tus ojos, de Trueba, recordemos que es Penélope Cruz y Resines, que van con todo ese séquito Sí. de actores detrás a rodar a esa Alemania nazi. Y el personaje de Neusa Sensi, que es como la secundaria de la película, así toda fresca, se anunció para Candela Peña. Qué Que fuerte. hubiera sido una cosa Sí. quizás muy distinta, Sí, ¿no? mira que a mí me encanta Neusa Sensi en A este mí me encanta, personaje. Creo que sí. Es un está papelón. brillante. Sí. O sea, y de hecho es que la tengo muy presente. Mira que hace muchísimos años vi la película en cines, imagínate, y no la he vuelto a ver. Y se me quedó esa y se me quedó mucho Neusa Sensi, que fue cuando me empezó a interesar, la verdad. Pero una Candela también Sí, es que también habría sido otra muy cosa guay. muy Eso es como- guay. ay, Muy guay. Luego, por ejemplo, en las cosas del querer, las míticas cosas del querer, el personaje de Manuel Bandera, que es cuando Manuel Bandera, el boom de Manuel Bandera, ¿no? A través de esa película de Partener de Ángela Molina, se probó a Imanol Arias. Hostia. Claro, requería también cantar y demás, y Manuel Arias, más allá de Gran Ganga, en Laberinto de Pasiones, no sé si lo hemos visto cantar otras veces, ¿no? Entonces, pues por lo visto se quedó y se desvió a un desconocido, porque Manuel Bandera era un desconocido, y en cambio Manuel Arias ya tenía nombre. qué fuerte. Y así hay unas cuantas, a ver, bueno, esta me gusta mucho. Hay una película que a mí me marcó bastante por una cuestión, quiero decirte, por estas cosas que van como en tu biografía emocional, que es una película que se roda en Barcelona, que se llama Cambio de sexo, de Vicente Aranda. No sé si la habéis Sí, visto. sí, No, sí. yo no. Es increíble, sobre todo por lo bien que está hecha en un momento tan delicado, ¿no? Es decir, es del año 76. Y entonces Victoria Abril hace de una mujer trans, de una adolescente. Tenía 16 años en ese momento. Victoria Abril, cuando ves la película, te das cuenta que es una fiera increíble, porque dices, hostia, con 16 Tenía años, 16 años, sí, darle tanta 16. verdad a ese personaje. Y el personaje realmente, lo mismo, Victoria Abril era no una desconocida porque ya estaba de esa falta del 1, 2, 3, pero se había pensado en Ángela Molina. Ostras. Y que la fase de chico en la película, antes de transicionar, fuera su hermano Mickey Molina. Que era como esta cosa un poco muy hollywoodiense de Sí. Mickey Molina se convierte en Ángela Molina. Pero ocurrió que Ángela Molina tenía ya como mucho pecho y estaba muy desarrolladita. Y entonces eso que se anunció pues se fue al garete y acabó en una Wow. jovencísima Victoria Abril. Qué fuerte. Sí. Esto no tenía ni idea y mira que me encanta esa película, Pues pero sí, no pues sabía. iba para Ángela. Y luego, por ejemplo, una cosa también como muy curiosa,
es cuando, en el año 96, a Pepa Flores Marisol le ofrecen volver. Le dan un cheque en blanco prácticamente, con una película llamada Más allá del jardín, de Pedro Lea. Marisol dice que no. Esto era una adaptación de la novela De Gala. de Gala, de Antonio Gala. Exacto. Marisol dice que no. Y ahí pasa Catherine Deneuve. No me digas por qué se da un salto, nos vamos de país. Me ha encantado un momento este salto. Sí, sí, sí. Y De vuelve- Marisol a Catherine Deneuve. Bueno, grandes Grandes divas, cada grandes una. estrellas. Exacto. Y vuelve la pelota a España y cae al final en Concha Velasco, que es la que la protagoniza y Otra por la gran que estrella, obtiene su claro. nominación al Goya. No lo gana finalmente, pero obtiene Y su era ya nominación. cuando Marisol había desaparecido. Sí, llevaba 10 años Vale, ya desaparecida. habían pasado 10 años. Habían pasado justo 10 años y entonces entiendo que era una apuesta muy comercial, ¿no? El hecho de, si Marisol vuelve al cine con este papel de señora de la alta sociedad sevillana y tal, que es de lo que va el personaje. Claro, entiendo que ya no quería volver. ya no- O sea, que- Claro, ya no, que no sé. Marisol siempre ha tenido como cheques en blanco para volver, para hacer documentales. Las editoriales más grandes de este país le han puesto también para contar sus memorias y es como incorruptible, ¿no? O sea, no hay tu tía. Y luego esto de los repartos malditos ocurre también mucho con el mundo de Almodóvar, que incluso llegan a anunciarse. Quiero saber. Mira, pues uno, por ejemplo, que se llegó a anunciar, te quiero decir que en el país se llega a publicar y demás, La flor de mi secreto, A ver. que Me encanta conocemos, esa Una de mis película, sí. claro, con esa favoritísimas. Marisa Paredes, Sí. que solo ves a Marisa Paredes, Sí. pues se ofreció a Ana Belén. ¡Wow! O sea, llegó a estar sobre la Creo mesa que esto lo había de Ana Belén, que ojo, la ves perfectamente Sí, también. Es que eso iba a Sí, decir, es sí, que sí. me Es encaja de- bastante bueno, con el papel. es que- encaja mucho. Por lo visto, también se tentó para Carmen Elías a María Barranco. Finalmente no salió. Entonces era una película con un reparto completamente, vamos, nada de lo que luego fue. Es que Ana Belén con el Chaunove ahí, es que Sí, los sí. veo Y muchísimo. muchísimo. Y fíjate que Marisa está increíble. Sí, lo sí, mismo sí. que pasaba en Tacones Lejanos, que no era para Marisa, y se anuncia en muchísimos medios de comunicación que era para Esperanza Roy, hoy retirada un poco a lo Greta Garbo, pero Esperanza Roy curró en los años 60, 70 muchísimo, en los 80 triunfó, bueno, antes también de los 80 como vedette, y se anunció que iba a ser Becky del Páramo, era Esperanza Roy. No te puedes imaginar ninguna de las dos películas sin la Sin presencia Marisa. de Marisa Paredes. Sin como Marisa Tacones Paredes. es Las dos como- películas es ella. Sí, en las dos. Exacto, totalmente. Pero es que a la vez, por ejemplo, el personaje de Candela, de María Barranco en Mujeres al borde de ataque de nervios, que los chiitas, ay, ¿cómo voy a llamar a la Ay, cuanta papeleta? sí, ya sé por dónde me tengo con ser modelo. Bastante tengo que ser modelo, porque claro, fíjate, Pepa, el mundo árabe que mal se ha portado conmigo, ¿no? Ay, los conejos. Horroroso. Mi momento favorito de mujeres. Comentábamos el modelo de la señora. Es horroroso. Pues ese personaje que hay primero en Victoria Abril, que no lo ves, porque Victoria Abril no tiene ese tipo de charm, ¿sabes? De tontita malagueña, que lo puede hacer No. porque Victoria le hace todo. Era un personaje totalmente distinto, por lo visto, ¿eh? No era como de la modelo tontuna, iba por otro lado, ¿no? O sea, Pero que claro, también- solo ves a María Barranco, es más, se llevó el Goya ese año a Mejor Interpretación. O sea, que cuando hacen cambio de papeles, Almodóvar adapta el personaje Yo creo a, que sí, a la actriz. a la actriz, exacto. Ve perfectamente por dónde tiene que ir. Y luego algo muy, muy bizarro y que hubiera sido maravilloso, en su segunda película, Laberinto de Pasiones, que es pues esta cosa también como rollo momento movida y demás, hay un personaje bastante irónico sobre la princesa Soraya, que se llama Toraya en la película, la hace el Galiné, toda una musa del terror, serie B, las películas de Ozores y madre de un niño en verano azul. O sea, el Galiné hizo todo, la amo. Pero es que antes de llegar el Galiné se tocó la puerta de Lola Flores. Y Lola Flores se ve que no pilló mucho. En alguna revista dijo, yo no estoy para hacer de Soraya y de no sé qué cosa. Porque claro, es que estamos hablando del año 82, el segundo largometraje de Almodóvar. No era Pedro Almodóvar. Claro. Seguramente Claro, esto se le es que- ofrece 5 años más tarde, cuando ya va camino de los Oscar, que tal, que cual, y todas se mueren por trabajar con Almodóvar. Pero en ese momento le llegó de un director Nobel que tengo que hacer esto, de una ninfómana que se tira a un gay y entonces lo vuelve No hétero. estoy Yo soy la para princesa nada. Soraya, quítate que yo soy Lola Flores, ¿no? Y una cosa, porque ahora que has mencionado a Lola Flores, yo sé que tú eres muy experta en muchas cosas, y entre ellas Lola Flores, ¿no? Y es tu libro tan flamenca, Sí. hablas de Lola Flores y toda su carrera también cinematográfica, y no sé si nos puedes contar algo más sobre qué quería Lola Flores como actriz, qué le frustraba a Lola Flores como actriz, no sé, algo. A Lola Flores le frustraba algo. Yo leí hace muy poco que ella lo que quería ser era como una especie de Sofía Loren española, pero que Ana nunca le dejaron. Magnani. Exacto. Bueno, que estaba como muy frustrada por los papeles que le habían ofrecido. Claro, ella quería ser su referente cinematográfico, era Ana Magnani, pero una vez dijo una frase muy buena en una entrevista en prensa, decía ella,
ya ves tú, si es que los papeles que hace Carmen Sevilla los podría hacer yo, decía ella, porque es verdad que Carmen Sevilla sí que consigue en los años 70 empezar a currar con Eloy de la Iglesia, con Gonzalo Suárez, con directores que le dan papeles con una enjundia, digamos, mucho más dramática. No sé si habéis visto La Loba y la Paloma. No. Es súper recomendable, es alucinante, o sea, es tétrica, es una cosa nauseabunda, ¿sabes? O sea, hago el argumento simplemente, ¿no? Sí. Bueno, pues una banda de pillejos y de bandidos, ¿vale? Que muere uno de sus socios escondiendo un botín. Y entonces lo que tienen el socio, creo recordar que tiene una niña, creo que es hija suya, y entonces todos están alrededor de sacarle a la niña dónde está el botín. Y la niña se queda muda y no habla, está traumatizada. Y están todos en plan de, pero nena, ¿dónde está esto? Pero nena, y Carmen está increíble. Se llama La Loba y la Paloma. Está increíble, cero comedia, o sea, sórdido, angustioso e increíble. El techo de cristal con el de la Iglesia, Nadie oyó gritar, que son películas increíbles. Beatriz con Gonzalo Suárez. Todo eso Lola Flores le hubiera encantado hacerlo y seguramente lo hubiera hecho muy bien, pero es verdad que, claro, Eres la faraona, yo creo que estaba muy marcada. Entonces Lola pasaba de pronto de hacer comedias muy bien llevadas por ella, pero muy surrealistas, pero nunca conseguía ese punto dramático que decíamos antes que a veces quieren los actores de comedia. Porque el cine de Lola se fue quedando como demasiado añejo, ¿sabes? Todo esto de Venta de Vargas, El Charro y la Gitana, toda esta época de ella que hace cine en México. Luego en España, aunque hace cosas interesantes, tiene una película con Teresa Raval, que hace ella de madre de Teresa Raval, la que luego fue la reina del circo de los niños, que no me acuerdo del título, no sé qué, de un asesino, no me acuerdo ahora, pero bueno, ella tiene una academia de baile y hospedan a un tipo que es un asesino en serie y demás, pero todo eso nunca llega a explotar como para poner a Lola Flores en su punto de actriz. Y me asalta una duda, ¿Lola Flores no tenía la capacidad, teniendo en cuenta su importancia, su influencia, lo famosa que era, de coger el teléfono y decir, oye, quiero que me escriban este papel, quiero que... Ya, pues fíjate, pues quizás no, es que muchas veces yo creo que ellas a lo mejor le decían al director, quiero hacer esto, y el director no veía, o sea, le hacían la película, pero no sabían verlas en otros papeles, ¿no? Esto que luego se ha llamado encasillar de toda la vida, ¿sabes? Y entonces yo creo que no sabían verle el potencial. Es curioso, tiene una película delirante y habréis visto Casa Flora, Sí, que es maravilla, increíble, esa me encanta. Ya solo por haber hecho eso, dirigida por Tito Fernández, ya dices, da igual, Lola, quédate contenta. Pero es verdad que Casa Flora le coges gusto con el tiempo. Seguramente a ella en el 72 no le parecía una maravilla. Total, porque es una peli rarísima, además, que tiene unos montajes musicales súper delirantes. Esa te la recomendé una vez, Sí, me acuerdo. la vi. ¿La viste? Después de- Y Es luego que es el muy reparto, que en buena. plan Amparo Soler Leal, Arturo Sí. Fernández, Pedro Maris Sánchez, o sea, Camarón de la Isla, o sea, es increíble. Tiene un momento que hace como una especie de rap, en plan, Sí. empieza a hacer así, se Bueno, ahí canta el Cómo me la maravilla Claro. yo. Que Sí, Cómo me la maravilla yo. eso es. Y coge un teléfono gigante y habla con Estelita Castro y se lanzan un Es que es conjuro, una un maravilla. maleficio con un loro hablando. Es Es surrealista. que es una maravilla esa película. Yo cuando la vi, creo que de hecho fue una de las primeras pelis que vi de Lola Flores, porque por un motivo me obsesioné en aquella época. Y fue como en Pues plan... un poco folclórica si quieres, Ah, entonces. mira, No, es que pero- nos está Está Elodie- saliendo un poquito. nos está Elodie sorprendiendo. Estoy aprendiendo un poquito, o sea, pequeños pasos. Es que yo tampoco me quiero enredar, pero sí que no tuve esa formación quizá de mis padres, de que me legaran más lo del cine español y llego muy tarde y creo que eso también es importante, la formación que te hacen en ese sentido. A mí me viene por mi padre, mi madre también, pero es verdad que te viene mucho en casa, es decir, si les gusta el cine español, dentro de que el cine español tiene muchos clichés, pero yo sí recuerdo momentos muy concretos. Yo ya era curiosa, entonces me notaba con 14 o 15 era muy curiosa, me gustaban los actores nuestros, y sí recuerdo a mi padre, por ejemplo, decirme: quédate esta noche que van a poner El bosque animado. Aquella de Alfredo Landa, Tito Valverde, Sí. maravillosa, súper Esta era bonita. de Garci, ¿no? Creo recordar. No, ¿No? espérate, No. ¿de Borau? Creo que sí. ¿De creo que Borau es de o Borau, voy a de- mirar, espera. Y esa están filming. Muy mal por nosotros. ¿Es de Borau o es de José Luis Cuerda? Es Es de de cuerda, cuerda, es de de cuerda, cuerda. de cuerda, Sí, de cuerda. es de cuerda, sí, no es de Metro Garci, José es de Luis cuerda. Cuerda con Borau. Sí, es de cuerda. O decirme de pronto, y siempre os agradeceré, quédate esta noche que van a ponerse en la 2 a las 10 de la noche a las 11, bajarse al Moro con esa Ostras. Verónica Forqué que te la sí. comes, Bueno, Aitana esta Sánchez película Gijón. recuerdo verla en la tele y me obsesionó muchísimo. Sí. Yo de Bueno, pero es que es pequeña era como, maravillosa. ¡buah! Sí, sí, Te sí. ríes, eso. Claro, es una función de teatro adaptada al cine, bravamente por Colomo, pero todo esto me viene porque a mi padre ya le gustaban esas películas, me decía, quédate a verlas. Mi padre no era nada de Almodóvar, por ejemplo, Almodóvar me tuve que nutrir yo por mi cuenta,
pero sí que te viene muchas veces en casa el hecho Sí. de que te metan eso. Claro, a mí es que mi familia es eso, ni lo de cine de barrio ni nada. De hecho, y me sabe mal esto, pero había cierto estigma con el cine Es que español. creo que ha Y yo el cine pasado. español Pasa lo mucho. descubrí después. O sea, yo recuerdo a mi madre decirme, las pelis de Almodóvar no, ¿eh? Y yo Bueno, es luego una losa que el cine verlas... español ha tenido durante muchísimo tiempo. Sí, y yo luego Sí. verlas en la universidad o después y decir, ¿pero qué le pasaba a las pelis de Almodóvar? Si son fantásticas. Y por eso, bueno, yo no he visto todas las pelis de Almodóvar y es decir que también es lo de eso, que me las estoy guardando algunas, pero porque las vi muy tarde y no tengo como toda esa progresión histórica y me sabe muy mal que mis padres tuvieran Sí. ese prejuicio. Pero que es una cosa muy generalizada, como Sí. dice Álvaro. Y es verdad, aquí haciendo un poco de análisis de conciencia, que el cine español ha tenido mucha basurilla. Es decir, lo que pasa es que a mí la basurilla me gusta muchas veces. Es decir, yo no tengo sí tengo un paladar para un Víctor Erice, pero también disfruto con un Ozores. Y Claro. esto entiendo que no todo el mundo le gusta ese Ozores porque son películas que se desinflan enseguida y yo las veo con los ojos de que me hace gracia. Seguramente en ese momento gastarte dinero en una entrada y tal, pues piensas. Y se producía mucho ese tipo de cine. Había un cine muy rápido, antes se producía 5 veces más de lo que se hace ahora. Es decir, a lo mejor al año había 100 películas españolas en los años 70, 80. Y de pronto, las cosas buenas que las hay, ¿no? El pisito, con Bueno, Pepe, el o sea, pisito el es cochecito, buenísima. El cochecito me encanta. O sea, hay cosas increíbles. Ambas de Azcona también. Exacto. Y luego saltas y hay maravillas en los 80, y hay maravillas en los 90, es decir, todo el rato. Pero es verdad que ese otro cine de consumo más rápido, más de chistorra, se ha ido comiendo a películas que son increíbles y que podrían competir perfectamente con grandes películas internacionales. ¿Y creéis que películas como La Trastienda, ¿cómo se llama? Los Vingueros, Sí. con Exceso y con Pajares, Agentes antes de usarla, este tipo de películas Sí. que siempre han tenido fama de casposas y Sí, de alguna no, manera no, lo eran, lo eran. sí, sí. Con el tiempo se ha ido como haciendo una lectura diferente de ellas. No sé, di tú. Yo porque- creo que con el tiempo lo que ocurre es que tienen un fandom que se ríen con el chiste como si te ríes con un chiste de Chiquito de la Calzada, ¿no? Es decir, Chiquito es una cosa y Eugenio es otra, ¿no? Y te puedes reír con los dos. Entonces creo que a la gente que les gusta las películas del dúo Pajares, no te gusta por una cuestión de que estés diciendo esto es una gran obra de arte. Hay un poco de ironía, pero no una ironía malsana, una ironía en el sentido como de, oye, me divierto porque tengo claro que es un producto de consumo, ¿sabes? Es decir, que no creo que queden fans de verdad que lo defiendan como cine mayúsculo. Claro, es eso, no está la lectura esta casi irónica. Pero Sí. sí, a mí me gustaría también volver a todos estos cineastas de los que hablabais, a todas estas pelis que pasaron igual un poquito Por como Desapercibidas. desapercibidas y que son y también al estigma sobre el cine español. Pero yo recuerdo que cuando estudiaba en la uni, nosotros, audiovisuales, no teníamos ninguna asignatura de cine español, que es algo que me parece una barbaridad, una salvajada cuando estudiamos el cine de todas las nuevas olas europeas. Y yo fui de Erasmus a Francia y en París había una asignatura sobre cine Sí. español, que empezaban con Criacuervos, que es una peli que Sí. adoran en Francia, pero es que iban a pelis de, pues eso, de la transición y tal. Sí. Y súper interesantes, y era como, wow, ¿cómo no hemos dado ni una asignatura en una carrera Sí. de cine y audiovisuales y lo están estudiando en otros sitios? Y para mí sí que también había ese rechazo desde mi casa al cine español más de los 70 Sí. y tal. Mis padres, bueno, pues un Saura, por supuesto, ¿no? Claro, Por claro. supuesto, pero todo esto, mucho rechazo, lo he ido descubriendo luego y sí, con esa mirada quizás más irónica. Yo lo que sí que mamé muchísimo fue todo el cine español de los 90, cuando se decía eso que decía Sanguino en Los Otros, que da esa frase que oímos tantas de es buena, no parece española. Yo recuerdo de ser adolescente y tener todos mis VHS con las películas españolas, con los repartos, y yo sí que como que tengo toda esa... Sí, esa herencia del cine español noventero, 2000 que es como que a mí me flipa el reivindico y no Es se que- ve. Y que era un tipo de cine español, como por ejemplo Tesis de Amenábar, que miraba más el cine norteamericano Sí, que pero el te- cine pero español. te digo las digamos, la historias más, tradición a del mí, cine Ori español. Stray, o sea, me parece divertidísimo. Y quizás no hay Sí. una cosa a nivel de ¿no? ¿Por de qué no peso, llaman pero- amor cuando quieren decir Bueno, sexo? todas estas, Bueno, no, por el Salsa culo, es que- Rosa, ¿habéis visto Salsa Rosa? todas No. estas Salsa del- Rosa, a la pareja de José Coronado. Atención, Zaira, quiero ver tu cara. Reparto que se anunció en fotogramas y no se cumplió.
Tremendo, lo que nos hemos perdido. Salsa Rosa, recordemos que es un cruce de parejas, que era por un lado Verónica Forqué y Juanjo Puscorbé, que son como más pijis, y tienen unos vecinos que en la película fueron Maribel Verdú y José Coronado. Vale, pues se anunció que Maribel Verdú y José Coronado iban a ser Miguel Bosé y Marta Sánchez. Lo que nos hemos perdido. Sí. Imagínate. La cara de Claro, Faina. que hay un momento en el que se hacen amiguis Verónica y Maribel, Verónica y Marta Sánchez, imagínate. Guau, y Miguel Bosé, o Y sea, Miguel Bosé con Puigcorbé, o sea, era Hostia, fuerte. Es que de todo Y este finalmente cine no salió. me flipa, todo este cine. Pero toda esa parte de Gómez Pereira, Sí. Joaquín Oristrel, la peli de Todos los hombres sois iguales, yo me lo paso bomba. Cha, con cha, Que cha. luego fue, esa película. Cha, que luego cha, fue cha. serie, además, Que creo, luego ¿no? En fue Telecinco serie. durante no sé cuántos años. Luego fue serie, sí. Alguien que cierto. ahora se ha recuperado de alguna manera haciendo La Cena, que es una Es película que ha verdad. funcionado muy Sí. bien este año y con nominación algo ya incluido. Cierto. Pues sí. Es que creo que no hay nada más español que tener como esta cosa de, en plan, no de despreciar, pero en plan como de no poner en valor lo que es nuestro, ¿no? En plan, lo que tú Sí. dices de que en Francia lo pusieran más en valor incluso que aquí, me parece que es algo también muy español que Sí, hacer. es muy español. Pero es que luego en los 90... de verdad es lo que dices, Aida, hay un cine español increíble. Es el Sí, momento una de Julio pericia. Medem, de Bajo Ulloa con La Madre Muerta, Las de Mariposa. Es decir, que de pronto hay un cine español brutal en los 90. De Alex de la Iglesia, que de repente dices, te explota la cabeza, ¿no? Es El Día de la Bestia, La Comunidad, Acción Mutantes. De pronto es como que en los 90 los nuevos realizadores, o sea, son increíbles. Sí, con un no, y carrerón. Mucho Pero- terror, pero- que ahora pero no hay eso- tanto terror Y como en mucha aquella comedia. época. Cierto. Y mucha comedia, Y porque mucha comedia, incluso, sí. perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, ¿no? Se llama, Sí, sí, que, sí, sí. que es súper divertida, que es una... Sí, 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 y no total. sé, como que crees que también aquí hay ese, bueno, desprecio al género tanto de terror, ¿no? Que ahora sí que se ha recuperado Sí. con cineastas, pero Paco Plaza, tal, que es como que tienen Sí, el nombre. exacto. Sí, un pero, poquito. pero no, como que había ese desprecio, o al cine de comedia, es que hay una Sí. pericia, porque es eso, igual a nivel formal no son películas que estas que hablamos, Sí. que sean películas tal, pero hay a nivel de guión de diálogos, de pericia, sí, con un contexto muy noventero, muy heteronormativo a tope, con todos los Sí. clichés, pero creo que hay una cosa divertidísima, fresca, ligera, de un cine, que lo que decías antes, que no se toma tan en serio, que creo Sí. que le daba una libertad, aunque fuera a nivel de trama, a las películas de estas, como que ahora, y esto lo hablamos mucho con Elodie, como que ¿no? Las películas para que se produzcan tienen que pasar por todas estas cosas de Sí. laboratorio y tal. Estas películas no habrían pasado por ni un laboratorio, Ni uno, porque ni uno. dices, pero si esto es un cliché, pero si esto está, Sí. no, este Sí. personaje no tiene capas, tal. No habrían sí. pasado por ninguno y nos habríamos perdido cosas realmente divertidas en las que también los repartos se lucían, ¿no? Total, Porque- exacto. No, porque está muy vinculado de nuevo a los actores poniendo en potencia el producto, ¿no? Potenciándolo. Sí. Y luego ya hay pelis de estas comedias que, como dice ella, están súper subestimadas de los 90, que hasta el punto de que no se han editado en DVD, como que dijeron, uy, esto no ha funcionado, entonces yo las conservo en VHS, tipo, hay una de Rosa María Sarra que se llama Mátame Mucho. Ay, no la he Guau. visto No, mirad el esta. reparto, vamos a buscar Vale. el reparto de Mátame Mucho, que es Voy a buscarlo. increíble, con la Sardá en los 90. O, por ejemplo, una que es muy loca, que se llama Solo se muere dos veces, con Bueno, Alex Angulo, Santiago Segura, esta sí un tío la- que vuelve a la vida. Hostia, Yo creo que esta a esta- lo yo mejor creo la que he esta visto. sí, Hace mucho esta tiempo A mí que me creo que suena la he mucho visto. esta, Yo sí. esa realmente la alquilé en el videoclub porque yo como fanática absoluta en ese momento, Alaska, entonces Alaska en esos 90 que la tenían como en plan de pues en Lluvia de Estrellas, en tal, iba aquí, iba allá, y entonces hace un cambio en esa película que consiste en que el tal tío probando unas pelotas de ping-pong y le cae a Alaska en el escote y Alaska hace pa y le devuelve la pelota. O sea, una Marty absurdez. Supreme. Y solo sale en ese minuto el alquiler, pero luego el resto de la peli me moló con Tina Say, ya te digo, Alex Angulo. Mátame mucho. Atómica, de Alfonso Albacete. Ay, y Vaya Atómica, títulos, buah, ¿eh? Atómica, no me hables de es los que- hombres que me pongo Atómica. Y era Cayetana Guillén Cuervo, Natalí Seña. Es que, por favor. Adrián Collado, Viviana Fernández. Y era como de estas películas, pues en DVD no las busques porque es que no existen. Y Es ni decir, siquiera ya en en la tele no plataformas. las van a poner. A ver si con suerte Filmin algunas de ellas Ay, ojalá, las rescata. Pero ojalá. son pelis con repartos súper comerciales que luego se han quedado como en el, pues eso, en el En el cajón. limbo. Mira, Sí. mira, el reparto de Mátame Mucho, será que es brutal. Santiago Ramos, Ana Álvarez, Jesús Bonilla, Chuslan Preave, Nacho Novo, Natalí Seseña, Pablo Carbonell, José Saza Tornil, Juan y Medio, Luis Cuenca, o sea, Guau. son Juan y todos como Medio. y Rosa María Sardá en medio Es que es de muerta. Muy fuerte, qué maravilla, la verdad. Pues mira, me sale indicando que lleva mucho tiempo y hay un Sí, tema más que me bueno, estamos gustaría. enrollando, No, pero hay un, temas. tema más que me gustaría abordar porque tú has mencionado antes a Pepa Flores, Sí. a Marisol, y fue una persona que se retiró porque quiso. Sí. Voluntariamente decidió, yo dejo los focos y me voy a mi retiro. Entonces, quería hablar un poco de todas esas actrices Que se marcaron un Pepa que se Flores. marcaron un Pepa Flores. O sea, tú
tienes Super Sara, por ejemplo. Sara Montiel hubo un Sí. momento que dijo, yo el cine lo quiero dejar. Es verdad que Sí. luego ella sigue siendo muy famoso y sigue apareciendo Sí. en televisión y en Y en teatro, teatro. y demás. Y también tienes Nadiuska, que por Sí. otras razones muchísimo más dramáticas, Sí, también dejó el exacto. cine. Exacto, sí, esos dos docus es verdad que coinciden, nunca me lo planteé así. Una, Sara Montiel dejó el cine porque quería un poco mantener ese estatus de que yo no entiendo que tú digas, no quiero que me vayan a envejecer en el cine, pero luego estás todo el rato por todos los lados y dices, Sara, pues a ver, nos da el gusto de estar en el cine también, jolines, seguro que de hecho Almodóvar contactó, no sé si sabéis también, con Sara para Tacones Lejanos. Que vuelvo otra vez a Eso sí que me esto. hubiese encantado. Eso nos hubiera flotado la cabeza. Pero no para hacer el papel protagonista. Becky del Páramo. ¡Hostias! Sí, eso se llega a publicar y Sara lo decía y tal. Y Sara no quiso, le dio apuro volver porque, claro, había mantenido que no, entonces se marcó su Pepa Flores particular. Y en el caso de Si alguien Nadiuska, podía decirle que no, Almodóvar era era Sara Sara Montiel, claro, Montiel, era evidentemente. doña Sara Montiel. Y además sabemos que Almodóvar era mega fan de Sara, Sí, la ha tributado en sus hombre, películas. Sí, en la mala en educación, más es como más sí. evidente. Y luego Nadiuska, obviamente, te quiero decir, pero en el caso de Nadiuska, que es como le pasa a muchas actrices de la transición, porque se van quedando apartadas, están como demasiado marcadas, como le ha pasado luego a otros actores de los 90, cuando de repente estás, no voy a decir nombres porque me parece innecesario y cruel, pero hay gente que dices, hostia, llevo años sin ver a fulanito Ya. trabajar y hacía todo en los 90. Y eso es una cosa muy triste, ¿no? Que a veces parece que la experiencia no sea un grado en el oficio actoral, ¿no? Al revés, parece como que te marca. Y en el caso de Nadiuska también, ella se acaba el momento del doblaje, entonces si no le das un papel de alemana no se entiende la voz que tenía ella, ¿sabes? Y eso la puede ir condicionando y entonces al final se va quedando fuera de circulación, claro, hasta acabar ya con un problema de salud mental. Esto le pasó también a la actriz de, que ahora no me sabe su nombre, ¿cómo está el servicio? Que es súper conocida. Gracita Morales. Igual. Que cuando llegó un momento en que ese tipo de comedias ya no se estilaron, se quedó totalmente apartada, Totalmente apartada. y que incluso acabó muriendo en la ruina, y a mí eso me da una pena tremenda porque creo que es una de nuestras grandes actrices de comedia, ahora volviendo a todo este tema. Hacía que las películas fueran comerciales, es decir, la gente iba al cine porque era Gracita Morales en Operación Bikini, Objetivo Bikini, Operación Matahari, ¿cómo está el servicio? Está buenísima. Sor Citroën, la gente iba Sor porque era Citroën. Gracita Morales, Sí. y vas a paso, y Gracita Morales era pues como decir Carmen Machi en los años 60, 70, y en los 80 tú coges la filmografía, te vas a IMDb y Gracita curra en 8 películas, en 10 años, en papeles de minuto y medio a veces, o 2 minutos. A veces ni nada, sale ahí como con 3 frases y se va y con una cara de desganada. Ay, que A te mí esa mueres. historia me puso muy Bonita. triste Sí, cuando muy la triste. leí, la verdad. Sí. Y sobre todo por el hecho de que al final incluso que fue muy trágico, que la pobre es eso totalmente olvidada. Sí, o por ejemplo Lola Gauss, ¿no? Que es la de Furtivos, que es esta mujer horrorosa que habla así, la madre de Ovidio Montllor en Furtivos, pues es una actriz que fue siempre muy característica por su voz, hablando así, siempre la ponían como de la fea del cine español a la pobre, y de pronto en los 80 tiene un problema en las cuerdas vocales, pasa una operación y ella, que era muy mítica por su voz, se queda sin voz, tienen que doblarla en un momento en el que ya no se estila el doblaje, y entonces Lola Gauss se pasa a los años 80 sin currar apenas y doblada, que te resulta rarísimo. Qué bonita. Sí. O el caso de Susana Estrada, ahora que estaba también pensando. Claro. Gran musa del destape, Destape. que creo que fue la primera persona que hizo un desnudo integral Sí, sobre en un los escenario. escenarios de este país. Sí. Y creo recordar que por eso le quitaron el derecho a voto no sé cuántos Sí. años Sí. y le retiraron el pasaporte acusada de Sí, escándalo sí, público. Sí, de escándalo público. Eso fue lo del derecho al voto por un consultorio sexual que tenía, pero claro, ella era como sex symbol nacional, aparte de actriz, entonces se embarcó en un consultorio de una revista donde la gente le preguntaba cosas sexuales y ella contestaba, y entonces eso se consideró escándalo público y le quitaron durante 10 años, una barbaridad, el derecho al voto, muchísimo tiempo, y no podía salir del país. Y en el caso de Susana lo mismo, estaba marcadísima, pero le pasó a muchísimas. Yo creo que la única actriz de la transición, y no se ha reivindicado, que tuvo una segunda vida, fue Agatha Liz, que venía de hacer las mismas películas en los 70, en plan de Sábado y Motel, que lío aquel, ¿sabes? Es que vaya la nueva títulos, Marilyn, sí, y de pronto Agatha Liz deja de ser rubia, se vuelve morena y trabaja con Mario Camus en Los Santos Inocentes, con Carlos Saura en Taxi, con León de Aranoa en Familia. O sea, tuvo una segunda vida que no se ha valorado, pero es la única que consigue pasarse un poco de ahí. Todas las demás, de Nadiuska, Susana, Bárbara, Rosa Valente y tal, pues tentaban con la guadaña de tú vienes del destape y nos parece que no puedes hacer de una madre digna en una película. Es muy fuerte que solo estamos hablando de mujeres. Sí. Es que es lo que pasa si me traes, o sea, es un problema. Sí. No, pero que me pero refiero a que que al me final parece como muy curioso el hecho de que haya como muchas mujeres que también han sufrido, pues, o porque su voz ya no se ajustaba a ciertos Exacto, cánones, sí, o tal, sí. y como que puede ser que haya sido una cosa, no lo sé, que Sí, sí, ha podido pero pasar más. Mujeres más hartas que los hombres o mujeres más despreciadas que los Eso hombres. es, sí.
Yo hay una... o que les sí. afectaba el sexismo y Sí, también sí, el viene edadismo. de O sea, ahí. yo recuerdo a Sara Montiel, Viene de que ahí. cuando, y se dice en Super Sara, que cuando ella a los 60 años aún iba con transparencias y tal, Sí. la gente era Claro. como, mira, qué ridículo. Es como, Sí, no, sí. perdona. O sea, La machacaban. la machacaban literal. Pero es una cosa muy made in Spain, porque en el fondo tú pones el objetivo en otros países y hay una Sara. En Inglaterra, Joan Collins, bueno, es Dame Joan Collins, es la dama Joan Collins, es una especie de Sara Montiel. En Argentina tenían a Isabel Sarli, en Estados Unidos a Elizabeth Taylor, Ya o ves. Gina Lollobrigida en Italia. Eran señoras que todavía se han casado con hombres 30 años más jóvenes, que iban con transparencias. O sea, hacían lo mismo que Sara, versión Inglaterra, versión Italia o versión Estados Unidos. Y allí son grandes señoras del espectáculo. Y aquí todo el rato parece que tienen que ir abrochadas. O sea, les exigimos lo que queremos que sea nuestra abuelita. No, es que no es tu abuelita, es ella misma. Totalmente. Yo bien pensando en estas actrices que se montaron Pepa Flores y volviendo otra vez a los 90. Ay, sí, es verdad que el tema era ese. Claro, no, porque hay- Pero nos yo has sé que hay abierto una actriz que a ti te disca. que obsesiona a mí bastante. me encanta, que creo que fue, no sé, junto a Pilar López de Ayala y Najwa Nimri, la santísima trinidad de mi lesbianismo incipiente, cuando yo no sabía que era lesbiana, pero me pasaba algo de cuando veía a esa mujer, no sé. Y era Silke. Silke. Que a mí me encantaba y para mí Silke eran los 90, Total. porque era no esa... Es el piercing. Sí, es Los piercing, 90 son amigo. Silke y el piercing. Sí, claro, y es eso, y es Silke con su pelucho, con su ombligo y, Sí. y esas películas, ¿no? Hola, estás sola. Hola, estás sola, película Tierra. favoritísima, Tierra, que creo que con esta le nominaron, Sí. algo ya no se lo ganó, Sí, creo sí, que no. sí. Y de repente yo creo que también por esta cosa, pero llevada más a los años 90, que es que la convirtieron en musa, ¿no? Sí, exacto. En la musa indie. Esta en musa la- grunge, indie, Sí, noventera. en la sí. indie, él como que ella también dijo Se agobió y hasta dijo, luego, fuera. y se fue a Ibiza y hace... Joyas, ¿no era? Sí, Joyas, sí, sí, sí. estará. y no sé, como que es una persona que, claro, yo cuando era pequeña creía que siempre iba a estar Silke, ¿no? Sí, Como es para- claro, te esperaba. Y lo que nos hemos perdido, ¿no? Hubiera molado mucho Sí. seguir teniendo a Silke en los repartos y demás, pero claro, es que a veces eres demasiado icónica. Claro. Y eso es muy difícil para el cine. Es decir, no muy famosa, Icónica, icónica, porque era icónica. eso. Que eso es lo que le pasa a una Nadiuska o lo que le puede pasar a una Pepa Flores o le puede pasar a una Sara Montiel, ¿no? Cuando ya eres icónica y entonces eso te puede restar papeles muchas veces. O sea, Claro, personajes. porque tu iconicidad se acaba comiendo todo. También, claro. Sí, sí, sí. Y ahora, como creo que llevamos ya casi una hora, Ay, qué pesados. tengo una pregunta para despedir el programa, Vale. que es personal, está dirigida a las dos, a ti Zaida y a ti Valeria, que es proyectos vuestros, si queréis contar alguno, evidentemente, que se han frustrado, que no han salido, que están ahí en un cajón, que son soñados Vale. pero que aún no son realidad. Sí, yo tengo varios proyectos. Yo me he frustrado, No, tengo varios proyectos. Bueno, está el que espero que salga, que es lo que estoy preparando ahora, pero hay un proyecto que me hace mucha gracia, que estés aquí, Valeria. Era una... Porque, bueno, ahora te cuento el porqué. Sí. Pero era una especie de serie biopic sobre un cantante del pop español, años 80, que a mí me fascina y bueno, escribí como el tratamiento y tal. Y esa historia del pasado estaba entrelazada con una historia ¿El del cantante presente. existe o está basado en...? No, no existe. Vale. Pero estaba la parte como más recreación de esos Vale. 80 con la parte del presente. Y eran dos historias que se intercambiaban. Bueno, que se intercambiaban, se entrelazaban. Yo tenía el tratamiento y de hecho se lo pasé a Elodie, me animó mucho. Y de repente... El protagonista del presente era una persona no binaria, era como algo que me gustaba mucho y de repente cuando tengo ese proyecto sale La Veneno. Y yo, me cago en la leche. Ahora ya no puedo hacer Pero esto. no, pero escúchame, ¿por qué lo ves incompatible? No, porque La Veneno fue tan guay y como que fue Pero- tanto que no, ahora ya que ha pasado tanto tiempo ya no lo veo tan incompatible porque realmente no se parece en nada, pero por estas cosas del personaje Ya, de y el momento Valeria, no binario, De que vale. podría sobre parecer todo, pues, la que historia estaba... de Valeria, Ostras, me de estás Valeria. dejando. Lo siento mucho, ¿eh? No, pero la Veneno, o sea, no era sobre todo por esta historia del presente y el pasado, Del y cómo pasado. a través de investigar sobre... Pero es una cosa, tal y como tú lo has contado, yo me lo he imaginado muy chulo y no me ha venido Veneno como referencia, ¿eh? Mira, Porque lo estaba viendo un poco, tal y como tú lo has contado, un poco, que fue de Jorge Sanz. tiene algo ahí. ¿Sabes? Por esto que dices de que está el pasado como, o sea, como si fuera una Sí. ficción y el desde el presente viéndolo como tipo docu. Sí, podría ser. Mira, De hecho, es que- colaboración ahora de repente. Y eso, y luego una historia que escribí que ya me aburrí, porque como se tarda tanto en
en levantar las Sí. películas. Es una historia que es como que ya no tiene ningún sentido. Pero bueno, proyectos siempre hay. Y también tiene algo bonito, ¿no? Hay esos proyectos que empiezas a escribir y luego no, pero te imaginas. No sé, es como que tiene algo chulo. Yo aquí solo quiero hacer un apunte, antes de pasarle la palabra a Valeria, de reivindicar el cine de Marc Ferrer. Por favor. Porque precisamente Sí. Marc es una de estas personas Sí. que no se espera, que lo hace y que gracias a Dios por tenerle. Bueno, Que- ahora de hecho Y está que, dijo, rodando... y que dijo una frase en una entrevista en El País que a mí me encantó, que es: hago películas para demostrar que se pueden hacer películas. Qué Que se pueden bonito. hacer y que se pueden hacer Sí. al margen de la industria, Sí. de... Qué bonito. Yo creo que Marc será un autor que dentro de, espero que se reivindique ahora, pero Sí. que creo que dentro de unos años se valorará muchísimo, y eso me da rabia que pase, pero se valorará muchísimo lo que está haciendo ahora. Ahora está rodando justo una película que se llama Cinemanía y que también habla en esta peli sobre ese deseo de seguir haciendo cine y de seguir haciendo Bueno. cine por lo que tú comentabas, Álvaro. Tiene una pinta increíble. Como Marc rueda y edita en 2 días, probablemente tendremos la suerte de poderla A ver lo muy Ed Wood. pronto. Así que eso. Pero fíjate, creo que no conozco personalmente a Marc Ferrer, su obra sí, y tengo amigas que han currado con él, pero toda mi admiración, porque es verdad que levantar un proyecto, no ahora, desde hace mucho tiempo, se hace muy complicado, y mucho es lo que has dicho tiempo. tú, Zaida. Llega un momento en el que, perdón, se te puede hacer bola, porque hay tanto trámite, opina hasta el apuntador, esto sí, esto no. Ay, De verdad, eres- para algo interesante... algo interesante que digo en una hora y me pongo a toser. Un poquito de agua, Álvaro. Entonces creo que, pues eso, que tiene mucho mérito Guay. el tesón, la constancia, el Sí. decir, yo creo en esto y yo voy a sacar esta historia. Lo mío es la historia. Algo ocurra después, oye, pues ya veremos, ¿no? Yo muchas veces a la gente le digo cuando me dicen, ay, quiero hacer un libro, quiero hacer un documental o tal, y le digo, tú hazlo sin esperar nada. Sí, es que- ¿Sabes? Yo nunca he esperado nada, no espero... O sea, quiero que gusten las cosas, ¿no? Pero sé perfectamente que hago cosas que son muy de nicho, ¿eh? Muchas veces, quiero decirte. No hacer un documental de Nadiuska no es para que lo conciba todo el mundo. Tiene que acercarse a alguien que la traiga mínimamente la curiosidad o que se entere que se ha hecho. Sara Montiel era un personaje muy denostado, que te puede parecer... Entonces, o el libro La Veneno, que era una autoedición porque no lo quería Es ninguna que- editorial. Tú tienes que hacer las cosas Claro. porque quieres hacerlas, pero por el camino te agotas. Sí, por el camino te Te agotas y a agotan. veces decides cuál caminos. Pero, por ejemplo, esta peli que os comento que estaba rodando ahora Marc, de hecho, él había empezado a buscar, y espero que no se enfaden porque lo cuenta, pero no, pues seguro que lo contará él, estaba buscando una financiación más estándar y al final fue como, no, y se me va a agotar la necesidad y el impulso de hacer esta película Claro. y la voy a rodar. Y Porque realmente queman. creo que va a ser algo muy guay, muy guay. Y no Marc, sé. desde aquí no te sientas mal. Hasta Berlanga le dijeron que no. Exacto, exacto. Volviendo al principio, Claro. hasta Berlanga Lica le dijo que no. 2 veces. Bueno, y eso ahora, tus proyectos. Pues yo proyectos frustrados, no porque, como dice Zaira, están en un cajón, oye, y RQR en algún momento saldrán. O sea, hay cosas que no han salido, porque a veces pueden ser como muy locas y demás. Otras que las empiezo y no llegan a ningún lado porque digo, uff, me distraigo. Y luego me ha pasado con cosas que me han hecho... Y de Guau. repente he visto como una idea ha acabado en un programa o en alguna otra cosa. Y esto un poco, pero claro, es como una cosa tristemente también tan habitual. Esto duele. Esto duele mucho. Esto duele mucho por muchos factores, quiero decirte, por una cuestión de que dices, ostras, esta idea es mía, ¿sabes? Pues haberme llamado aunque sea para limpiar el plató, ¿sabes? O sea, pero no te hagas, Totalmente. ¿sabes? No mires para otro Lo lado. vi, sí. Y entonces, ese tipo de cosas también es triste porque lo escuchas mucho, ¿eh? En el fondo no es tan... No es Ya. tan inusual y siempre alguien te dice, a mí me pasó esto, cuidado, no sé qué. Entonces, bueno, pero nunca he tenido un proyecto de que estuviera a punto de hacerse, qué tal, de esto de arrancar y que no salga. Bueno, eso es bueno. Sí, También. sí, también. A ver, pero ya te digo, hay muchos en cajón, ¿sabes? O cosas que pienso y luego digo, a veces una misma nos echa para atrás que dice, esto es muy loco y no... Sí. no, y dices, bueno, baja, espérate, vuelve al lunes, ¿sabes? Pues tenemos muchas ganas de ver todos esos proyectos, Valeria, la verdad. A mí fíjate Debería que una cosa que escucharlos. seguramente no va a ocurrir y por eso admiro también tu constancia o lo que decíais de Marc Ferrer. A mí me encantaría decir, yo estudié audiovisual para dirigir y dirigir ficción. ¿Y no Y te apetece? me apetece mucho, pero creo que es
Esto lo digo como una cuestión de frustración. ¿Ves? ¿Proyectos frustrados? No, persona frustrada. Sí, soy. Porque, y me encantaría además por el hecho de, como me gustan tanto los actores, dirigir a gente que me gusta. O sea, coger y decirle a Marta Fernández Muro, haz de esta, a Victoria Abril, a Viviana, tal. Es decir, me encantaría solo por poder... Repartos soñados. Repartos soñados, ¿sabes? De gente que luego está en tu vida y que crees que le puedes, que puedes hacer algo, ¿no? Y qué tal... pero es que, claro, dices, ostras, se hace tan... Depende, sí, o sea, para mí lo de menos es escribir el guión. Lo demás es todo el papeleo, todo el venderlo, todo el tal, todo... que luego te exigen, luego tendrá gente que te dice, no, es que esto tiene que hacerlo esta persona, si no la película no se hace, tiene que hacerlo. Y dices, y entonces esto se me hace un poco bola. Entonces creo que me moriré, a lo mejor en otra vida, pues yo creo que sí veremos me da por ahí. Pero alguna película lo he de enfocado en ficción. los documentales. Ojalá, pero... Yo creo que sí, la vamos a ver, porque creo que encima puede ser muy guay. Por también tu fascinación, tu admiración y tu conocimiento hacia los actores, creo que puede ser algo que no nos queremos perder, vaya. Y tengo ideas locas que a lo mejor solo me gustan a mí, ¿sabes? Pero... No, seguro que les gustan muchas personas más. Yo solo puedo decir, así como cierre y final, porque no tenemos más tiempo, que todas estas ideas locas, si no salen, escribidlas, ponedlas en una caja y decid que para vuestro centenario alguien las sabrá. Me encanta, Venga. Álvaro. Así que Quedan nada. solo 15 años. La muertiosita también. Típica mujer, ¿sabes? Dame la pócima, Zaida. Qué maravilla. Pues la verdad es que yo continuaría 2 horas más, pero no tenemos más tiempo, así que hemos dicho que comenzábamos muy ilusionados. Esto no solo ha culminado nuestras ilusiones, las ha superado, así que muchísimas gracias, Valeria, por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zaida, y muchísimas gracias, como siempre, a Elo. Muchas gracias, Hasta otra. Álvaro. Hasta Nos vemos en el otra. siguiente episodio. Hasta luego. Gracias.